este video vamos a ejercitar el concepto de función de probabilidad de una variable aleatoria discreta, que es el último concepto que alcanzamos a definir en el video anterior. Habíamos dicho que una variable aleatoria es una función que mapea los elementos del espacio muestral a la recta real. Y representa, digamos, una cantidad que yo quiero medir en el contexto de un fenómeno aleatorio que estoy estudiando. La función de probabilidad va a ser simplemente una función que asocia a cada punto de la recta la probabilidad de que la cantidad que estamos estudiando tome ese valor. Es decir, vamos a tener que f es una función de r al intervalo 0,1, porque las probabilidades viven en ese intervalo, tal que f de x es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor x. ¿Sí? En la práctica, basta definir lo que sucede con el recorrido de la variable aleatoria, porque por definición, si la variable aleatoria no puede tomar un valor, la probabilidad asociada a ese valor va a ser 0. Es decir, con frecuencia vamos a poder describir esta función de probabilidad en un subconjunto de los reales. En esos casos, vamos a asumir que si no decimos cuál es el valor de la función en un determinado número real, ese valor es 0, porque no está presente en el recorrido de la variable. Para ejercitar esta idea, entonces volvamos al ejemplo que habíamos introducido en el video anterior, ¿cierto? Teníamos un juego en el que se lanzaba un determinado número de dados, 2 dados por ejemplo. Nosotros elegíamos un valor y nos pagaban 10.000 pesos por cada vez que aparecía nuestro número. Para entrar a jugar, por supuesto, yo tengo que pagar un ticket que costaba 5.000 pesos. Y la pregunta era si me convenía jugar o no cuando se lanzaban 2 dados, 3 dados, 4 dados, etc. ¿Sí? Entonces, si la variable que identificamos en el video anterior, que era el número de veces que aparece mi dado, es efectivamente suficiente para tomar una decisión en este problema, nos debiese bastar como modelo del fenómeno aleatorio determinar la función de probabilidad de x. ¿Sí? En nuestro caso, el recorrido de la variable aleatoria es muy pequeño, porque si lanzamos 2 dados, nuestro número puede aparecer 2 veces, una vez si aparece en solo uno de los 2 dados, o no aparecer, ¿cierto? Y en ese caso, x toma el valor 0. Por lo tanto, determinar la función de probabilidad de la variable se reduce a determinar la probabilidad de estos tres valores, 0, 1 y 2, que son los valores que forman el recorrido de la variable. La función de probabilidad en cualquier otro punto sabemos que toma el valor 0 porque ese punto no está en el recorrido de x. ¿Okay? Entonces, ¿cómo determinamos esas 3 probabilidades? ¿Qué es lo que nos debiese bastar para tomar una decisión en el problema? Un approach es usar, digamos, el concepto de probabilidad empírica, es decir, ponerse a observar el juego, el fenómeno, y ver cuántas veces observamos el valor 0, cuántas veces observamos el valor 1 y cuántas veces observamos el valor 2. ¿Sí? Para simular ese approach empírico, que en la práctica es el que tenemos que utilizar, vamos a hacer una pequeña simulación donde vamos a simular, ¿cierto?, el lanzamiento de 2 dados, un determinado número de veces, un gran número de veces, y vamos a contar el número de veces que observamos 2 veces nuestro número, 1 vez nuestro número o ninguna vez nuestro número. ¿Sí? Después vamos a calcular las frecuencias relativas de cada uno de estos valores y vamos a tomar eso como aproximación de la función de probabilidad. Por la ley de los grandes números que ustedes estudiaron en el capítulo 2, sabemos que estas frecuencias convergen a las probabilidades reales cuando el número de simulaciones es muy grande, es decir, tiende a infinito. ¿Sí? Aquí vamos a hacer 100.000 simulaciones y vamos a ver
cuál es entonces la función de probabilidad aproximada de la cantidad que queremos estudiar. Entonces corremos esto, partamos a ver con un valor más pequeño para que no se demore tanto, vamos a simular 1000 lanzamientos. Entonces observamos lo siguiente, observamos que el 71% de las veces obtenemos que nuestro número no aparece, el 26% de las veces observamos que nuestro número aparece una vez y el 3% de las veces solo observamos que nuestro número aparece 2 veces. Aquí tendríamos entonces, esta sería una versión aproximada de la función de probabilidad de la variable. ¿Okay? Si aumentamos el número de simulaciones, por ejemplo, a 100.000 simulaciones, 100.000 lanzamientos de los dados, tenemos que esperar un poco, obtenemos esta vez valores cercanos a los anteriores, con un 69% de probabilidad no observamos nunca el valor que habíamos elegido. Con un 27% de probabilidad lo observamos una vez y con un 2,8% de probabilidad lo observamos 2 veces, que es el que nos da mayor utilidad, ¿cierto? Solo el 2,9% de las veces. Tendríamos entonces que una mejor aproximación de la función de probabilidad de esta variable estaría dada por esta función. Noten que la función, y va a ser siempre así en el caso discreto, es 0, excepto en un número numerable de puntos, que son los puntos del recorrido de la variable, y que en este caso corresponden a los valores 0, 1 y 2. La función vale 0 para cualquier otro punto de la recta. ¿Okay? Por definición, porque no están en el recorrido de la variable. Ahora, en este caso, si no podemos hacer la estimación de esta función de probabilidad de manera empírica y queremos hacerla de modo analítico o teórico, tendríamos que hacer ciertos supuestos. Por ejemplo, podríamos suponer que los resultados de cada dado son igualmente probables, o sea, los números del 1 al 6 son igualmente probables en cada dado, y además que un dado no determina lo que ocurre en el otro, es decir, los resultados de cada dado son independientes uno del otro. Si hacemos esos supuestos, que no tienen por qué verificarse en la realidad, ¿sí?, pero nos permiten hacer un trabajo analítico y no experimental, en ese caso podríamos llegar a la función de probabilidad de la variable de la siguiente forma. Podríamos definir a 1 como el evento en que el número elegido aparece en el primer dado y a 2 como el evento en que el número elegido aparece en el segundo dado. Entonces, la probabilidad de x igual a 2, que sería f de 2, el valor de la función de probabilidad en x igual a 2, sería esto, la probabilidad de x igual a 2, es equivalente a calcular la probabilidad de que se verifique tanto a 1 como a 2, porque el número que elegimos tiene que aparecer en los dos dados. Esa probabilidad sería, dado que estamos asumiendo que los dados son independientes uno del otro, tendríamos que esa probabilidad es un sexto al cuadrado, es decir, 1 sobre 36, 2,8% aproximadamente, que se corresponde bastante bien con el valor que observamos en la simulación, porque la simulación está basada en el mismo supuesto de independencia. El valor de la función de probabilidad para x igual a 1 es la probabilidad de que x toma el valor 1. Y esa probabilidad la podemos calcular como la probabilidad de que se verifique a 1 y no a 2 más la probabilidad de que se verifique a 2 y no a 1. Porque solo en esos casos obtenemos que x toma el valor 1. Como, de nuevo, los lanzamientos son independientes uno del otro, o los dados son independientes uno del otro, no están sincronizados de alguna forma, tenemos que esa probabilidad sería un sexto por 5 sextos, que un sexto sería la probabilidad de que aparezca el número que elegimos, por 5 sextos la probabilidad de que no aparezca el número que elegimos en el otro dado, más
la probabilidad de que se invierta la situación, es decir, que no aparece nuestro número en el primer dado y aparece nuestro número en el segundo. Hay dos situaciones posibles. Los dados son diferentes, pueden imaginar que son de colores diferentes si quieren. Entonces tendríamos dos posibilidades que están aquí consideradas, y eso nos da una probabilidad de aproximadamente 0.278, es decir, aproximadamente 28% de probabilidad de que X tome el valor 1. Veamos cómo se corresponde eso con la simulación. 27,7 también está bastante cerca. En teoría, ¿cierto?, esta simulación debiese converger por la ley de los grandes números a estos valores teóricos si la simulación está hecha bajo los mismos supuestos, ¿ya? Ahora, el valor de la función en x igual a 0 sería la probabilidad de que x sea igual a 0, de que x toma el valor 0, y eso se puede calcular como la probabilidad de que no se verifique ni a 1 ni a 2, es decir, mi número no aparece en ninguno de los dos dados, y eso es, de nuevo, asumiendo que los dados son independientes, 5/6, que es la probabilidad de que nuestro número no aparezca en el primero, por 5/6, que es la probabilidad de que nuestro número no aparezca en el segundo. Y eso nos da aproximadamente 0.694, aprox 70% de probabilidad entonces de que mi número no aparezca en ninguno de los dos dados, que se corresponde bastante bien con el valor de la simulación. Entonces tendríamos que la función de probabilidad teórica de la variable aleatoria, número de veces que aparece nuestro número en los dos dados, si se lanzan dos dados, sería, digamos, una función que vale 0 en todos los reales, excepto en 3 puntos que corresponden al recorrido de x, que son los puntos 0, 1 y 2. La probabilidad de 2 sería 2.8%, la probabilidad de 1 sería del 27,8% y la probabilidad de 0 del 69,4%. En este momento deberíamos ya apreciar la reducción de complejidad que se produce al trabajar con variables aleatorias en vez de eventos y, sucesos elementales. Porque en vez de tener que describir la probabilidad de 36 resultados elementales y sus posibles combinaciones, yo aquí estoy describiendo lo que sucede con la variable que me interesaba, que era el número de veces que aparece nuestro número. Y tenemos estas 3 probabilidades que debiesen ser suficientes para tomar una decisión si la cantidad la elegimos correctamente. Entonces vamos a eso. ¿Nos conviene jugar si se lanzan dos dados? Recordemos el problema. Nos pagan 10.000 pesos por cada vez que aparece nuestro número. El número lo podemos elegir como queramos. Supongamos que elegimos el 4, elegimos el 3. Fijen ahí la elección antes del lanzamiento de los dados, por supuesto. Y teníamos que pagar 5.000 pesos por entrar a jugar. Entonces, ¿cómo podemos expresar la decisión en función de la variable aleatoria que acabamos de definir? ¿Cuándo nos conviene jugar? ¿Cuándo nos conviene jugar? Si nuestro número no aparece nunca, yo pagué 5.000 pesos y no gané nada. Si nuestro número aparece una vez, pagamos 5.000 pesos, pero también ganamos 10.000 y por lo tanto tenemos una utilidad neta de 5.000 pesos. En ese caso nos conviene jugar. Si nuestro número aparece 2 veces, ganamos 20.000 pesos, pagamos solo 5 y obtenemos la utilidad máxima que podamos obtener en este juego, que sería de 15.000 pesos. ¿Sí? Entonces, una forma de expresar la decisión que tenemos que tomar es decir que nos conviene jugar cuando x es mayor que 0. Es decir, cuando nuestro número aparece al menos una vez. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 0? Aprovecho, la ocasión para definir, la probabilidad de que x tome valores en cualquier subconjunto de los reales. Vamos a decir, esto en realidad es un teorema,
que la probabilidad de que X tome valores en un subconjunto de los reales, que es un evento de la recta real, ¿cierto? Un subconjunto de los reales, es la suma sobre todos los valores que están en el recorrido de X y que también están en este subconjunto de los reales, de las probabilidades asociadas a esos valores. Aquí se vuelve, digamos, fundamental para que esta definición no se caiga, que la variable tiene un recorrido enumerable o un recorrido finito, porque de lo contrario esta suma no tendría sentido. Sería una suma sobre un subconjunto no numerable y eso no está definido. Para que nosotros podamos sumar, tenemos que poder indexar los valores, enumerarlos los valores, ponerlos en una lista, ¿sí? Solo así puedo sumar. Y por lo tanto, el recorrido de X tiene que ser enumerable. A podría ser no enumerable, pero al tomar la intersección con el recorrido de X, obtenemos un subconjunto enumerable y podemos sumar las probabilidades que correspondan a ese subconjunto. Entonces, volvamos a nuestro problema. Nos conviene jugar cuando X es mayor que 0. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 0? Por la definición que acabamos de dar, la probabilidad de que X sea mayor que 0 es la suma sobre todos los valores que están en el recorrido de X, que son el 0, el 1 y el 2, y que son mayores que 0. O sea que están en A. En nuestro caso serían el 1 y el 2, porque el 0 no es mayor que 0. Entonces me quedaría la suma de f de 1 más f de 2, que es, como ya habíamos determinado f, 0.278 más 0.028. Es decir, aproximadamente 0.3, aproximadamente el 30%. ¿Cuál es la probabilidad de que yo no pierda dinero? Aproximadamente el 30%. ¿Me conviene jugar si lanzo 2 dados? No, ¿cierto? Si considero solo cuál es la probabilidad de obtener una utilidad no negativa, tengo un 30% de tener éxito jugando este juego y un 70% de tener pérdidas. Por lo tanto, si lanzo 2 dados, no nos conviene jugar. Y efectivamente, logramos resolver el problema de decisión usando un modelito muy simple del fenómeno basado en 3 probabilidades, 3 valores. De hecho, podríamos usar solo 2. ¿Por qué? Porque de la definición que acabamos de dar, se sigue con bastante claridad que la suma de los valores de la función de probabilidad sobre todo el recorrido de la variable debe ser 1. Mira, usemos esta igualdad al revés. Partimos entonces sumando aquí sobre todos los valores del recorrido de X. ¿Sí? Tenemos que eso es lo mismo que sumar sobre todos los valores del recorrido de X inter R, porque todos los valores del recorrido de X están en R. Y eso, por definición, es la probabilidad de que X tome valores en R. Pero la probabilidad de que X tome valores en R es 1. Eso es completamente seguro porque la función la definimos de omega R. No puede tomar valores en otro lado. Por lo tanto, la probabilidad de que X tome valores en R es 1 y la suma de los valores de la función de probabilidad sobre todo el recorrido de la variable debe dar siempre 1. Entonces siempre nos podemos ahorrar un valor porque, por ejemplo, podríamos no considerar el 0 o no considerar el 2. Un valor lo podemos no expresar porque sabemos que se obtiene complementando a 1 la suma del resto de las probabilidades. Hagan la prueba, por ejemplo, este es 1 menos la suma de estos dos, ¿cierto? Ok. Entonces, también podríamos expresar eso usando el axioma de complemento del capítulo 2. Entonces, en realidad, obtenemos un modelito muy compacto del fenómeno aleatorio que es suficiente para tomar una decisión.
Para que quede aún más claro, consideremos la situación de 3 y 4 dados. Con 2 dados entonces no nos conviene jugar y el argumento sería que es con un 70% de probabilidad yo pierdo dinero. Ese sería el argumento para decir que no nos conviene jugar. Ahora, si lanzamos 3 y 4 dados, aquí debiese ser aún más claro la ventaja de definir y trabajar en base a variables aleatorias, porque el espacio muestral es gigante en estos casos. Con 4 dados tenemos 1216 resultados, con 3 dados tenemos 216 resultados. En cambio, la función de probabilidad, en el caso de 3 dados, tiene 4 valores. ¿Por qué tiene 4 valores la función de probabilidad? 4 valores no nulos. Porque, de nuevo, la variable, ¿qué valores puede tomar? ¿Cuál es su recorrido? Si lanzo 3 dados, nuestro número, el que elijamos, elijan cualquiera, el 4, el 3, el que quieran. Nuestro número puede ocurrir 3 veces, 2 veces, 1 vez o ninguna. Entonces, de nuevo, la situación se reduce a describir lo que pasa con 4 probabilidades, incluso 3, porque una, como acabamos de decir, la obtengo por complemento 1. Incluso el más difícil podríamos dejarla fuera porque la obtenemos por complemento 1. Entonces, ¿cómo calculamos la función de probabilidad de la variable x igual al número de veces que aparece nuestro dado cuando lanzamos 3 dados? Podríamos razonar así, aprovechando un poco el concepto de probabilidad condicional del capítulo anterior. Si definimos x2 como el número de veces que aparece nuestro número en los primeros 2 dados y x3 como el número de veces que aparece nuestro número considerando los 3 dados, los 2 dados originales los puedo elegir arbitrariamente, tendríamos que la probabilidad de que x3 sea igual a 3, es decir, f de 3, donde f es la función de probabilidad de esta nueva variable aleatoria, sería la probabilidad de que en 2 dados nuestro número ocurra 2 veces por la probabilidad de que ocurra en el tercero, que es un sexto. Entonces tendríamos un sexto al cubo. Esta probabilidad ya la habíamos determinado y era un 1 dividido en c al cuadrado, o un sexto al cuadrado. La probabilidad de que x3 tome el valor 2, que sería f de 2, donde f es la función de probabilidad que estamos buscando, la podríamos calcular como la probabilidad de que x2 sea 2, es decir, que nuestro número aparezca en los 2 dados, en los 2 primeros dados, por la probabilidad de que no aparezca en el último. Para que siga manteniéndose que el número de veces que aparece en nuestro número es 2. Más, ¿cierto? La probabilidad de que en los primeros 2 dados nuestro número aparezca una vez por la probabilidad de que en el último dado nuestro número aparezca. Y eso ocurre con probabilidad un sexto. Entonces, por el teorema de la probabilidad total, o la regla de la probabilidad total, obtenemos que la probabilidad de que x3 tome el valor 2, es decir, f de 2, donde f es la función de probabilidad que estamos buscando, es 5 dividido en 6 al cubo más 2 por 5 partido en 6 al cubo, es decir, 3 por 5 partido en 6 al cubo. Ojo que la gracia de descomponer las probabilidades así es que estas ya las habíamos calculado. Si no les gusta razonar en términos de probabilidad condicional, es decir, recursivamente, vamos a ver en el caso de 4 dados cómo razonar directamente. ¿Ya? Hay varias formas, obviamente, de determinar la función de probabilidad, depende de cómo le acomoda más a uno. La probabilidad de que x3 sea igual a 1 es la probabilidad de que en los primeros 2 dados nuestro número aparezca una vez y que no aparezca en el tercero para que se mantenga en 1 el número total de veces, o que la probabilidad de que en los primeros 2 dados el número que elegimos no aparezca por la probabilidad de que aparezca en el tercero. Y eso sería 2 por 5 al cuadrado partido en 6 al cubo, que era la probabilidad de x2 igual a 1. Aquí podemos ir a la tabla y buscar ese valor. ¿Sí? Más 5 al cuadrado partido en 6 al cubo,
que es un sexto por la probabilidad de que x2 sea igual a 0, que es la probabilidad que teníamos aquí determinada. ¿Sí? La gracia de esta recursión es que todas estas probabilidades ya las conocemos, están en la tabla anterior. Y el último valor que nos falta para determinar la función de probabilidad de la variable en el caso de 3 dados sería determinar f de 0. F de 0 lo podríamos sacar por complemento 1, 1 menos todas las otras probabilidades, la suma de todas las otras probabilidades, o razonando de nuevo, la probabilidad de que no aparezca nuestro número es la probabilidad de que no aparezca en los primeros dos dados por 5/6, que es la probabilidad de que no aparezca en el tercero. Es decir, nos da, vamos a ver cuál es la probabilidad de que x2 igual a 0, que era 5/6 al cuadrado, y obtenemos 5/6 al cubo, o 5 al cubo dividido en c al cubo. Ordenando los resultados que acabamos de calcular, tenemos la función de probabilidad de x. f de 3, un sexto al cubo. f de 2, 3 por 5 dividido en 6 al cubo. f de 1, 3 por 5 al cuadrado dividido en 6 al cubo. Y f de 0, 5/6 al cubo. Este modelito describe todo lo que necesitamos saber para tomar una decisión sobre si jugar o no jugar cuando lanzamos 3 dados. ¿Conviene jugar o no conviene jugar con 3 dados? El razonamiento que aplicamos antes sigue siendo exactamente igual. Nos conviene jugar cuando nuestro número aparece al menos una vez, porque ya en ese caso tengo 5.000 pesos de utilidad y en el otro caso ya pierdo todo el ticket de ingreso, que era 5.000 pesos, aquí pierdo 5.000 pesos. Por lo tanto, me basta calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual, mayor estricto que 0. Y eso sería la suma de f de 1 con f de 2 y f de 3. ¿Sí? ¿Cuánto da en nuestro caso? Aprovechemos que tenemos un notebook acá, ¿cierto? Y bueno, por un lado podemos hacer un bonito gráfico de la función de probabilidad que corresponde al lanzamiento de 3 dados en nuestro juego. Se fijan que sigue el mismo patrón que la función de probabilidad con 2 dados, un patrón de decaimiento, digamos, exponencial. Bueno, en este caso aquí tenemos puestas las probabilidades de los distintos valores del recorrido de x. Los valores del recorrido son 3, 2, 1 y 0, como está aquí expresado en la tabla. Las probabilidades que tenemos aquí en este arreglo son las mismas que tenemos en la tabla. Verifiquemos, 0 le corresponde 5 dividido por 6 al cubo, correcto. Entonces podríamos determinar cuál es la probabilidad de que nuestro número aparezca al menos una vez, que sería la probabilidad de 2 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 0. Determinemos eso. Aquí tengo otras cosas calculadas. Entonces tenemos que sumar las probabilidades. Que van desde el 1 en adelante, ¿cierto? No, está al revés. Entonces tiene que ser todas las probabilidades excepto la del 0, porque estamos calculando la probabilidad de que x sea estrictamente mayor que 0. Tendríamos las probabilidades hasta el penúltimo resultado, y voy a convertir esto acá en un arreglo para no tener problemas. En la suma, entonces veamos. Ok, esas probabilidades no, creo que me falta ahí. Déjame ver. Claro, sí, porque si hago si hago la suma de todos los valores, ¿cuánto tiene que dar? Dijimos que la suma de las probabilidades asociadas al recorrido de la variable deben sumar siempre 1. Veamos si es así. 1, correcto, o sea, nuestras probabilidades están calculadas de modo correcto. Y vamos a sumar hasta el, digamos, todos menos el último.
Entonces eso me da 0.42. La probabilidad de que yo gane algo en el juego es del 42% y la probabilidad de que yo pierda dinero es del 38%. Conclusión, ¿me conviene jugar en este nuevo juego donde se lanzan 3 dados en vez de 2? De nuevo, no nos conviene jugar y el argumento sería que hay un 42% de probabilidad de que pierda dinero. Veamos qué pasa con 4. Con 4 podríamos volver a hacer esta recurrencia, ¿sí? Pero como ya explicamos un método para calcular la función de probabilidad, ahora vamos a tratar de desarrollar otro método. Y ese método va a consistir en pensar directamente las probabilidades en abstracto, sin hacer uso de los resultados que ya hemos determinado. Siempre les aconsejo, cuando necesiten calcular la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta, preguntarse primero por el recorrido, porque eso nos fija, digamos, las probabilidades que tenemos que calcular, ¿sí? Muchas veces va a resultar que el recorrido es finito y son algunas probabilidades bien puntuales las que tenemos que calcular, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el recorrido de X? Si es que ahora lanzamos 4 dados, X sigue siendo el número de veces que aparece el número que elegimos, el 4, por ejemplo. ¿Cuántas veces puede aparecer nuestro número si lanzamos 4 dados? Puede aparecer en los 4 dados y obtenemos X igual a 4. Puede aparecer en 3 dados y obtenemos 3. 2 dados, 1 dado o ninguno, 0. Entonces son todos los enteros entre 0 incluido y el 4 incluido. Tenemos que calcular 5 probabilidades y una incluso la podríamos calcular como 1 menos la suma de todas las otras. Entonces tenemos la probabilidad de X igual a 4 es la probabilidad de que nuestro número aparezca en todos los dados. Como tenemos que hacer supuestos para poder calcular analíticamente estas probabilidades, porque si no, no hay escapatoria que ir a observar lo que pasa con el fenómeno, vamos a suponer que todos los dados son independientes. Y en ese caso tenemos un sexto a la cuarta, porque eso es la probabilidad de que... un sexto a la cuarta, porque eso es la probabilidad de que aparezca nuestro número en el primer dado, y aparezca en el segundo, y aparezca en el tercero, y aparezca en el cuarto. Como los 4 dados son independientes, obtengo el producto de la probabilidad de que mi número aparezca en un dado cualquiera, que es un sexto. Un sexto es la probabilidad de tener un éxito en uno de los dados. De observar un éxito en uno de los dados, donde un éxito es que aparezca nuestro número. Entonces estoy calculando ahí la probabilidad de 4 éxitos en lanzamientos independientes, 4 dados independientes, y por lo tanto eso es un sexto a la cuarta. Para obtener nuestro número 3 veces, o sea, la probabilidad de que X sea 3, eso sería f de 3, el valor de la función de probabilidad en 3, nuestro número tiene que aparecer en 3 dados y necesariamente no puede aparecer en el otro, porque si no contaríamos 4, no 3, ¿sí? Tiene que verificarse entonces que aparece exactamente en 3 dados y exactamente no aparece en 1. ¿De cuántas formas puedo elegir los 3 dados donde aparece nuestro número? De 4 sobre 3 formas, que es lo mismo, ustedes han aprendido eso en matemática discreta, que 4 sobre 1, es decir, elegir las formas, el número de formas de elegir el dado en que no aparece nuestro número. Entonces esto sería 4 sobre 1, porque hay 4 sobre 1 formas de elegir 3 dados donde el número no aparece y 1 donde, 3 donde aparece y 1 donde no aparece, de un sexto, que es la probabilidad de un éxito, por 5 sextos al cubo. No, aquí hay un problema. 5 sextos es la probabilidad de que no aparezca nuestro número. Por lo tanto, aquí hay un problema, claro. Para obtener 3, este debe aparecer en 3 dados y no aparecer en 1. ¿Correcto? Hay 4 sobre 1 formas de elegir
digamos, las combinaciones en que eso puede ocurrir, pero acá tenemos un sexto, que es 5 sextos deberíamos tener al cubo, que sería la probabilidad de que nuestro número aparezca en 3 dados, por un sexto elevado a 1, que es la probabilidad de que nuestro número no, estaba bien, perdón. Entonces sería un sexto al cubo, que es la probabilidad de que nuestro número aparezca en 3 dados, por 5 sextos, que es la probabilidad de que nuestro número no aparezca en el otro dado. Para obtener x igual a 2, tenemos que observar que nuestro número ocurre en 2 dados y no ocurre en 2. Hay 4 sobre 2 formas, ¿ya?, de ordenar la situación en que 2 dados contienen nuestro número y 2 dados no. Como un sexto es la probabilidad de que ocurra nuestro número, tenemos un sexto al cuadrado, porque ocurre 2 veces, y 5 sextos es la probabilidad de que no ocurra nuestro número, y eso ocurre 2 veces, independientemente de los otros resultados, y por lo tanto es 5 sextos al cuadrado multiplicado por lo anterior. La probabilidad de que x sea 1, es decir, que nuestro número aparezca exactamente una vez, es la probabilidad de que aparezca en uno de los 4 dados y no aparezca en 3. Tenemos 4 sobre 3 formas de elegir los 3 dados en que no aparece nuestro número, ¿sí? Y esto tendríamos un sexto al cubo, que sería la probabilidad de que nuestro número aparezca en 3 dados. Aquí sí está mal. Claro que sería, nuestro número aparece en 1 y no aparece en 3. ¿Sí? Entonces, en este caso, un sexto es la probabilidad de que nuestro número aparezca en un dado, y 5 sextos sería la probabilidad de que no aparezca en un dado. Como hay 3 dados en que no aparece, que son independientes uno del otro, tendríamos 5 sextos al cubo. Finalmente, la probabilidad de que x sea 0, perdón, aquí parece que no había terminado de hacerlo, o sea, la probabilidad de que x sea igual a 0 sería la probabilidad de que nuestro número no aparezca en ningún dado, y eso es 5 sextos a la cuarta, porque 5 sextos es la probabilidad de que no aparezca nuestro número, y eso debe ocurrir en 4 de los dados. Por, si quieren aquí, un sexto elevado a 1, ¿cierto?, que es nuestro número, un sexto, es la probabilidad de eso, ocurre en 0 dados. O sea, por eso un sexto a la 0. Ahora, aquí le estamos tratando de dar una forma. Esto 1 es lo mismo que 4 sobre 4. Le estamos tratando de dar una forma para que aparezca un patrón. De hecho, esta probabilidad la podemos escribir así. La podemos escribir como 4 sobre 0, que es 1, por definición, de un sexto a la cuarta. Entonces nos queda un sexto a la cuarta, y de hecho aquí podemos escribir 5 sextos elevado a 0, que es 1. Entonces fíjense el patrón que tenemos. 4 sobre 0, un sexto a la cuarta por 5 sextos a la 0. 4 sobre 1, un sexto al cubo, 5 sextos a la 1. 4 sobre 2, un sexto al cuadrado, 5 sextos al cuadrado. 4 sobre 3, aquí le cambiamos para que quede más ordenadito. 5 sobre 6 al cubo, un sexto a la 1. Y el último, 4 sobre 4, 5 sobre 6 a la cuarta por un sexto a la 0. Entonces, ¿fijan el patrón? Hay una regularidad. Los índices suman siempre 4. Y acá tenemos arriba siempre 4 porque hay 4 dados. Y lo que tenemos aquí es el número de veces que no ocurre nuestro número. ¿Sí? A esto, un poquito más adelante, pero en este mismo capítulo, lo vamos a llamar una distribución binomial, que es un patrón de una ley de probabilidad discreta que aparece con mucha frecuencia cuando uno estudia variables aleatorias. Entonces, resumiendo, si lanzamos 4 dados, tendríamos que la función de probabilidad de x ahora se resume en estos 5 valores, de los cuales uno de hecho podemos siempre dejarlo fuera porque
sabemos que estas probabilidades suman 1. Verifiquemos. Tenemos aquí entonces que el recorrido de x es los valores enteros que están entre el 0 incluido y el 4 incluido. Aquí, en vez de escribir estas probabilidades manualmente y adelantándonos un poquito, les cuento que eso corresponde a una ley de probabilidad que se llama binomial, y por lo tanto yo puedo determinar aquí los valores simplemente especificando que son 4 los dados que se lanzan y que es un sexto de la probabilidad de obtener un éxito en un dado. Y así voy a obtener todas las probabilidades inmediatamente, asociadas a cada uno de los valores del recorrido de x. ¿Sí? Ahí podemos hacer un print de las probabilidades de x. Aquí las tenemos graficadas. Y si se fijan, sigue de nuevo el patrón de decaimiento. Aquí digamos que se tuerce un poco el decaimiento exponencial que habíamos observado, pero de todas formas hay un decaimiento muy rápido a 0. ¿No? Entonces tenemos que esas probabilidades son: la probabilidad de que nuestro número no aparezca nunca es del 48%, de que aparezca una vez es del 38%, de que aparezca 2 veces es del 11,5%, de que aparezca una vez es del 1,5% y de que aparezca, no, de 3 veces, perdón, y de que aparezca 4 veces es 7 por 10 a la menos 4, o sea, extremadamente improbable. Pregunta: ¿nos conviene jugar con 4 dados? La respuesta con 2 dados era que no nos convenía jugar porque perdemos dinero con un 70% de probabilidad. Con 3 dados obteníamos que no nos conviene jugar porque perdemos dinero con un 60% de probabilidad. ¿Qué sucede con 4? Con 4, la probabilidad de que x sea mayor que 0 es la suma de las probabilidades en 1, en 2, en 3 y en 4. Como sabemos que estas probabilidades suman 1, la probabilidad de no perder dinero sería 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0. ¿Cierto? Porque todas estas probabilidades suman 1. En el fondo les estoy diciendo esto. Mira. Les estoy diciendo que la probabilidad de que x sea mayor que 0, que es lo que tenemos que calcular para saber si nos conviene jugar este juego o no con 4 dados, es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea 0. ¿Sí? Porque 0 es el menor valor que puede tomar la variable, y esto es por lo tanto 1 menos la probabilidad de 0, ¿cierto? Que la tenemos aquí calculada y que vale 0.48. 0.48. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea mayor que 0, la probabilidad de que yo no pierda dinero en este juego, en realidad la probabilidad de que gane algo, porque ya una vez que aparezca nuestro número ganamos 5.000 pesos, ¿cierto? Y podemos llegar a ganar 45.000 si el número aparece, perdón, 35.000 si el número aparece 4 veces. Tendríamos que esto es aproximadamente 0.52. Es decir, la probabilidad de que ganemos dinero es del 52%. ¿Nos conviene jugar o no? Esta vez sí nos conviene jugar. Tenemos un pequeño margen de ventaja frente al casino. Así que sí nos conviene jugar. Y eso lo podemos determinar solo mirando estas 5 probabilidades en vez de considerar las 1216 posibilidades que implicaría trabajar con el formalismo de los eventos. Ese es el único objetivo detrás de la definición de variable aleatoria, trabajar a un nivel entonces de abstracción mayor y formular el modelo de un fenómeno aleatorio como una cosa mucho más práctica, que es esta función de probabilidad. ¿Ya?
En la práctica, esta función de probabilidad la vamos a tener que estimar empíricamente, observando lo que sucede con la variable de interés. Ahora, solo para ejercitarnos, estamos haciendo el cálculo de manera teórica, asumiendo cosas. En nuestro ejemplo, hemos asumido que todos los dados son independientes y que los valores para cada dado son todos igualmente probables. ¿Ok? Eso por este video. Nos vemos en el próximo.